Seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo le habéis dedicado incontables horas a los Final Fantasy. Sois unos frikis de cuidado, las cosas como son. Y también seguramente de esas incontables horas, muchísimas las habéis pasado haciendo cosas que ni siquiera tienen mucho que ver con la historia del juego, pero que son tan entretenidas que hacen que te olvides de ella durante un buen rato. Estoy hablando, obviamente, lo pone en el título del vídeo, de los minijuegos. En este vídeo vamos a dar un pequeño repaso a los minijuegos presentes en las principales entregas de la saga. Entre otras cosas, comentaremos algunas curiosidades sobre ellos y os diré cuáles son mis favoritos, cosa que, por cierto, también podéis hacer vosotros en los comentarios. Así que, allí voy. Para empezar, comentar que, por definición, un minijuego es todo aquello que se encuentra dentro de un juego, pero que tiene unas mecánicas propias, diferentes a las del juego en sí. Lo que pasa es que normalmente no somos tan estrictos, y solo nos referimos a los que poseen apartados propios que están claramente diferenciados del resto del juego. Es por ello que hay muchas cosas que no solemos considerar minijuegos, cuando en realidad lo son, como por ejemplo las plataformas de hielo del Gran Glaciar de Final Fantasy VII. La forma de desplazarse en este juego es distinta, pero de repente, para desplazarnos de un lugar a otro, debemos hacerlo mediante unas mecánicas nuevas, lo que viene a ser un minijuego. Y lo mismo con un montón de cosas, como el duelo de espadas entre Gitan y Blanc, lo de lanzar bidones en la iglesia para ayudar a Aeris, o el luz roja luz verde de Cid en el Palacio del Desierto. Acabo de poner un par de ejemplos de Final Fantasy VII y otro par de Final Fantasy IX, pero ya se entiende, casi todas las entregas de la saga tienen muchos momentos como estos, en los que hay que utilizar una mecánica distinta para progresar en ellos. Lo comento únicamente para eso, para que quede claro que también son minijuegos, pero no vamos a alargar el vídeo hablando de estas cosas. Todos sabemos a lo que hemos venido, así que para empezar de una vez, voy a hablar de los Final Fantasy que o no tienen minijuegos, o tienen muy pocos, o que los considero un poco irrelevantes. El primero de ellos es Final Fantasy V, en el que directamente no hay ningún minijuego. Lo mismo pasa con Final Fantasy III. Lo más parecido a un minijuego que nos podemos encontrar es lo de dar una vuelta en Chocobo al continente flotante para obtener una verdura guisal como recompensa. En Final Fantasy VI, pues tampoco hay minijuegos, porque a ver, la lucha en la que nos ayudan los Moguris, si somos estrictos, es un minijuego. Tiene unas mecánicas distintas a las del juego, pero ya he dicho que no iba a tener en cuenta esas cosas. Y personalmente, el tema del Coliseo no lo veo tan especial como para darle la categoría de minijuego tal y como lo solemos entender. En cambio, en la primera entrega de la saga sí que hubo un minijuego, el 15 Puzzle o Puzzle 15. Para acceder había que pulsar los botones A y B 55 veces mientras estabas montado en el barco, y entonces te salía este minijuego, que consiste en, pues eso, ordenar los números. Según el tiempo que tardaras, recibías un premio u otro. Tanto la forma de acceder al minijuego como las recompensas varía en función de la versión. Aunque bueno, en el Pixel Remaster ni siquiera hay recompensas. Es un minijuego muy sencillo, pero oye, tenía su propia pantalla y te daba la posibilidad de obtener dinero y objetos. En Final Fantasy II hubo algo parecido. A este minijuego se podía acceder mientras estabas montado en el barco raro ese que había para ir por la nieve, y consistía en una cuadrícula de 4×4 en la que había una pareja de casillas para cada personaje. Luego esas casillas se daban la vuelta, y tenías que voltearlas adivinando las parejas del mismo personaje. Cuanto más rápido lo hicieras y menos errores cometieras, mejores premios podías obtener. En versiones posteriores lo complicaron aún más, porque si algún personaje tenía el hechizo rana a nivel 16, podías acceder a una versión más difícil, en la que los retratos eran los de los personajes, pero convertidos en rana. Como digo, esto lo hacía mucho más difícil, pero los premios también eran más tochos, pudiendo llegar a conseguir incluso equipo de Genji. En Final Fantasy XIII, la verdad es que poca cosa. Lo de montar en un Dreadnought con Hope es literalmente un minijuego. Incluso aparecen unos indicadores especiales en pantalla, que están relacionados con las mecánicas de este recorrido del juego. Pero precisamente por eso, por tratarse de algo tan puntual que forma parte del progreso del juego, pues no tendría ni que estar hablando de esto. Lo de desenterrar tesoros con el Chocobo en la estepa de Alchilte, pues aunque es un minijuego, tampoco da para mucho. Me viene también a la mente el tema de las efigies.
no sé si podríamos considerarlo un minijuego. Yo creo que no. Está entretenido, pero no tiene unas mecánicas propias, es simplemente un sistema de misiones. Con Final Fantasy XII me pasa algo curioso, y es que tiene un par de minijuegos, pero no los he llegado a ver. Vale que me lo he pasado solo un par de veces, pero hostias, en ninguna de esas dos partidas me enteré de que había un minijuego de pescar y otro de hacer carreras. Este último minijuego me ha hecho mucha gracia, porque viene a ser un minijuego inspirado en las carreras contra Ipito de Final Fantasy IX, en el que tienes que pulsar alternativamente dos botones para correr. Igualmente, aunque realmente no los he llegado a probar, salta a la vista que tampoco son la gran cosa. En Final Fantasy VII Crisis Core, pues tenemos los minijuegos del mercadillo raro ese que hay en el sector 5, si no recuerdo mal. Que si contar niños, que si recoger materias del suelo, yo qué sé, movidas varias. Tenemos también el minijuego de las sentadillas, el de detener misiles con la espada, e incluso un minijuego de disparar, que me pilló un poco de sorpresa, si os soy sincero. En Final Fantasy IV no había minijuegos, pero en el remake 3D de Nintendo DS podíamos acceder mediante el chocobo gordo a 5 minijuegos diferentes. Cada uno lo protagoniza uno de los 5 personajes que forman nuestra party definitiva. Cuanta más puntuación consigamos, mejores premios podremos obtener, y cada vez que establezcamos un nuevo récord, los parámetros de Witch, un eidolon exclusivo de esta versión, se verán incrementados. Y en Final Fantasy XIII-2 tenemos los minijuegos para solventar las anomalías temporales, o como se llamaran, como la del maldito reloj, que tuve que usar una página web para que me los hiciera, el de las plataformas que desaparecen, o el de unir cristales por parejas. Tenemos también las tragaperras y las carreras de chocobo, y si pagabas por DLCs, pues podía jugar al póker y esas cosas. La verdad es que no me convencen demasiado, pero bueno, si les pillas el gusto, yo creo que puedes pasarte un rato entretenido. ¡Ojito! Porque la cosa se anima. A partir de aquí vamos a hablar de entregas que empiezan a tener minijuegos con más chicha. El primero de ellos es Final Fantasy VII Remake. El minijuego de los dardos me pone un poco de los nervios. Seguramente porque soy un manco de la vida, pero la verdad es que está curioso. Si lo completas en 7 lanzamientos o menos, Wedge te dará una materia de suerte. También tenemos un minijuego de romper cajas, con 2 niveles de dificultad. El primer nivel de dificultad lo podemos jugar en cuanto llegamos a los suburbios del sector 5, y en el capítulo 14 podemos volver para hacer el modo difícil. Y en Mercado Muro tenemos el minijuego de las sentadillas con Cloud y el de las dominadas con Tifa. Y a modo de curiosidad, comentar que hay un minijuego que no se llegó a implementar. Quisieron poner un minijuego de básquet en el sector 7, en una zona cercana a la casa de Jesse. Obviamente, este minijuego iba a ser un guiño al Super Dunk del juego original. Seguramente iba a funcionar de una forma similar, pero finalmente decidieron que poner este minijuego precisamente en ese lugar no quedaba muy bien. Lo que se buscaba era mostrar esa zona de madrugada, en un entorno silencioso y tranquilo, y poner ese minijuego habría roto ese ambiente, con una pelota de básquet haciendo ruido y armando un follón tremendo. Aún así, dejaron una pelota de básquet en la zona, con la que incluso podemos interactuar. Eso es lo único que quedó de este minijuego que jamás se llegó a implementar. Y Final Fantasy VII Remake tiene también un DLC, el episodio de Yuffie, en el que tenemos otro minijuego de romper cajas y un minijuego que es muy top, el de las batallas de Fuerte Cóndor. Y os voy a ser sincero, porque a mí el minijuego no me acabó de gustar, pero soy una persona capaz de diferenciar entre lo que me gusta y no me gusta, y entre lo que es bueno o no es bueno. Y aunque no me guste, he de reconocer que es un minijuego que está bastante guapo. La gente vició muy fuerte, y la versión de la música de Fuerte Cóndor es una tremenda barbaridad. Aún así, por delante de Final Fantasy VII Remake, pongo a Final Fantasy X-2, porque tiene algunos minijuegos un poco random, como el juego en sí, vamos, como el de aparear los monos de ruinas de Zanarkand o el de excavar en el desierto de Sanubia, aunque para random el Blitzball, que, con todo el respeto, pero es una versión muy, pero que muy empeorada del minijuego original. En cambio, hay otros minijuegos que son todo un reto, como el de calibrar las torres para rayos de la llanura de los rayos, o el minijuego Matar o Morir de Beside. En el juego incluso tenemos una zona dedicada a los minijuegos, que es la llanura de la calma. Las compañías Argenta y Celesta nos ofrecen algunos minijuegos en esta zona, pero sin duda, al menos desde mi punto de vista, el mejor minijuego de esta entrega es el rompesferas. Me gusta muchísimo.
Y no solo por el minijuego en sí, sino también por cómo te explican que tras la derrota de Sin, la gente por fin pudo vivir tranquila y empezar a tener hobbies, y en general poder entretenerse y disfrutar de la vida, que ya tocaba. Estamos a punto de llegar a mi top 4 de la saga, pero antes quiero aclarar una cosa. Si hasta este punto no he hablado de Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV ni Final Fantasy XV, es porque no me los he pasado. Final Fantasy XI ya lo doy por perdido, porque no creo que lo vaya a jugar a estas alturas, pero el 14 y el 15 los tengo pendientes, y son una cita ineludible. Pero no pasa nada, ya los jugaré. De hecho, hace poco más de 6 meses os decía que no me había pasado el Final Fantasy XIII, y a día de hoy os puedo decir que me lo he metido 3 veces por el culo. Y no solo eso, sino que también me pasé Final Fantasy XIII-2, solo una vez, pero casi al 100%. Así que bueno, si alguien esperaba ver algo de estas 3 entregas, lo siento mucho. A lo mejor en un futuro podría haber hablado de ellas, pero a día de hoy no quiero hacerlo. Que podría hacerlo igualmente, buscando información y todo eso, pero como no me los he pasado, me da cosa hacerlo. Quiero decir, si no tengo ni idea, ¿para qué voy a hablar de algo que realmente no conozco? Es tontería. Así que bueno, una vez aclarado esto, vamos a ver lo más tocho de la saga en cuanto a minijuegos se refiere. Y en mi puesto número 4 pongo a Final Fantasy VII. Fue el primer juego de la saga en el que empezaron a haber minijuegos interesantes, y encima hubo un montón, así que voy a hablar de los que me parezcan más relevantes. Tenemos el minijuego del G-Bike, lo de las motos, vamos. La primera vez es obligatoria, ya que forma parte de la huida de Midgar, que por cierto, life hack, si atacas continuamente puedes hacer todo el recorrido sin que tus perseguidores te molesten. Tienen programado no acercarse a ti mientras estés atacando, así que si lo haces continuamente, pues eso, podrás llegar hasta el final sin que te quiten vida. Y a modo de curiosidad, este minijuego fue lanzado de forma independiente para móviles, bajo el nombre Final Fantasy VII G-Bike. La primera vez que jugamos al minijuego del snowboard también es obligatoria por historia, que por cierto es otro minijuego que también fue lanzado de forma independiente para móviles. Estos dos minijuegos, junto al del submarino, que también se hace por primera vez para progresar en el juego, pasan a estar disponibles en el Wonder Square de Gold Saucer para jugar a ellos las veces que quieras. Y si no te convencen, en este sector de Gold Saucer tienes muchos otros minijuegos, como el de básquet, el de la lucha 3D o el de los pulsos. También en Gold Saucer tenemos el Speed Square, con el minijuego de la montaña rusa. Y si queréis reventar el marcador de puntos, que sepáis que si acertáis en las hélices de los cepelines, conseguiréis muchos, pero que muchos puntos. Y, como no, las carreras de Chocobo, en las que podemos conseguir un montón de objetos, equipo y materias. También tenemos la excavación de Ciudad Huesos. Por historia es obligatorio hacerlo simplemente para encontrar el arpa lunar y poder atravesar el bosque dormido, pero podemos conseguir más cosas. Aparte de poder desenterrar la llave del sector 5, en el último CD del juego podremos desenterrar cosas bastante interesantes si nos las olvidamos en su momento, como las materias Fénix, Bahamut 0 e incluso Elemento W. Y llegamos a mi top 3 de la saga, que es Final Fantasy X. En general me gustan mucho los minijuegos de esta entrega. Quizás los que menos me gustan son el de las mariposas del bosque Macalania y el de capturar los cactilios, pero como hay que hacerlos para las armas de Kimahri y la de Riku, pues me tengo que joder. Luego vendría el tema de los chocobos, que tampoco es que me acabe de gustar, más que nada porque el chocobo se controla como el orto y las gaviotas son teledirigidas, y les tengo un odio eterno. Y aunque seguramente me llamaréis raro, me encanta esquivar rayos. El minijuego en sí no es que sea la gran cosa, pero yo qué sé, me entretiene hacerlo. Soy raro, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero obviamente el minijuego estrella de Final Fantasy X es el Blitzball. Podríamos prácticamente decir que es un juego dentro de otro juego. Está muy elaborado y es muy divertido. Pero, desde mi punto de vista, peca de volverse demasiado repetitivo. Aunque mejor dicho, no es que se vuelva repetitivo, es que directamente lo es. Cuando juego no es del todo por gusto. Si lo hago es porque los turbos y el emblema de Wakka se consiguen de esta manera. Es posible que lo hubiera disfrutado más si se hubiera mantenido como en su versión previa. Durante el desarrollo del juego, el Blitzball llegó a verse de otra manera. Era incluso un poco más violento, y las habilidades se hacían introduciendo combinaciones de botones.
Pero bueno, aunque la versión definitiva del minijuego me parezca un poco repetitiva, solo por el hecho de estar tan currado y ser amado por tanta gente, merece estar en este lugar. Y en el puesto 2 tenemos el Final Fantasy con el mejor minijuego de cartas de toda la saga. Es ni más ni menos que Final Fantasy IX con su Tetramaster. Obviamente estoy de coña. En realidad me refiero al Triple Triad de Final Fantasy VIII. En Final Fantasy VIII hay algunos otros minijuegos, como el de los bosques de los chocobos, e incluso algunos obligatorios por historia, como la pelea contra el soldado o la pelea contra el dragón, pero obviamente todo eso se ve opacado por el Triple Triad. Y me gusta mucho, la verdad, o sea, lo estoy poniendo en mi top 2, que no es ninguna tontería, pero tiene algo que no me acaba de convencer. Lo voy a explicar, porque es algo que está también relacionado con mi top 1, y es que Final Fantasy VIII se rompe solo con mirarlo, y todo lo que puedes conseguir con las cartas hace que puedas romper el juego 1000 veces más, y esto de por sí no es algo que no me guste, todo lo contrario. Yo soy de romper el juego en cuanto tengo la mínima oportunidad, pero me parece que no está bien implementado a lo largo del juego. Desde mi punto de vista, todo lo que podemos conseguir gracias a este minijuego sería más satisfactorio si a medida que avanzamos en el juego fuésemos teniendo acceso a mejores cartas, que fuese algo gradual, que fuese en aumento a medida que progresamos, porque lo que nos encontramos es que, por ejemplo, antes siquiera de ir a la caverna de las llamas, puedes conseguir cartas de focarroles falsos y hacerte 100 magias aqua, o puedes conseguir cartas de gusano Ebis y hacerte 100 magias tornado. Y ni siquiera has ido a por el primer jefe del juego. Y a los pocos minutos, en cuanto ya tengas a Ifrit, puedes empezar a fabricarte ya magias fulgor. Hay que viciar mucho, soy consciente, pero por poder puedes hacerlo. Así que una vez que he aclarado esto, vamos a ver mi top 1. Que es ni más ni menos que Final Fantasy IX. Y es que en Final Fantasy IX casi todo está muy bien repartido a lo largo del juego, y esto hace que el minijuego de la comba sea mi favorito. Es broma, no me drogo tantísimo. Como decía, eso hace que el minijuego de los chocobos sea mi favorito de toda la saga, y no es solo porque el minijuego en sí me guste mucho, tanto que las chocografías que hay me parecen poquísimas. Si por mí fuese, podría haber 500, o 1000, o 5000 chocografías. En serio, podría jugar a este minijuego de forma indefinida. Pero es que, además, se produce lo contrario que con el Triple Triad, porque el minijuego de los chocobos te va dando mejores cosas a medida que progresas en el juego. Empiezas en el bosque, y con las primeras chocografías, pues bueno, obtienes unas botas de titán, una capa de algodón y algunos objetos básicos. Luego transformas a Choco en Chocobo azul claro y puedes conseguir una túnica de mago y un bastón de roble. Son cosas que un poco más adelante obtendrás fácilmente, pero las obtienes un poquito antes. Para ese momento es un equipo muy bueno. Y esto va pasando a medida que avanzas en el juego. Cuando el Chocobo es rojo y puedes escalar montañas, sigues obteniendo cada vez mejores objetos. Y cuando el Chocobo puede ir por el mar, son aún mejores. De repente, estás antes de ir al Palacio del Desierto y has obtenido una túnica blanca, una capa reluciente, una túnica negra y un largo etcétera. Además, el minijuego se abre incluso más, permitiéndote usar pimienta letal para descubrir tesoros en grietas de las montañas o en burbujas del mar. Sé que me estoy enrollando un poco, pero es para que entendáis por qué me gusta más que un minijuego gestione sus recompensas de esta manera. Porque a ver, imaginaos por un momento que empezamos el minijuego de los chocobos y en la primera chocografía nos encontramos una túnica de poder y el arma Artema. Y en la siguiente chocografía, la Excalibur 2 y unas botas de Hermes, para tener autoprisa. Nos quedaríamos mamadísimos y fliparíamos en el momento, pero el minijuego perdería un poco de interés. Te lo ha dado todo de golpe, en vez de dártelo poco a poco para que cada vez te sepa mejor. Como he dicho, esto es lo que hace que enseguida pierda el interés por el Triple Triad de Final Fantasy VIII. Así que, en definitiva, el Chocobo Hot and Cold, que así se llama, es, hasta el momento, mi minijuego favorito de toda la saga. Tanto es así que me he olvidado de hablar de otros minijuegos que tiene Final Fantasy IX, como la caza de ranas, las carreras contra Hipito, los neros trileros e incluso el blackjack que podemos jugar tras pasarnos el juego. Y la comba, claro,
la comba, que para nada me está temblando el labio simplemente por haberla nombrado. Y el Tetramaster, claro, ese maravilloso juego de cartas que está lleno de RNG y de aleatoriedad y que no sirve para nada porque no te aporta nada en el juego más que ganar un anillo de vida si ganas el torneo de Treno y ya está, y hacer que te enfades, es lo único que hace ese minijuego. Así que bueno, me voy a callar la boca ya un poco porque no veas cómo casco, yo creo que ya, porque me estoy alterando. Así que nada, este ha sido mi vídeo sobre los mejores minijuegos de la saga Final Fantasy. Espero que os haya gustado y como he dicho al principio, podéis hablar de vuestros minijuegos favoritos en la sección de comentarios. Y que ya está, que a tomar por culo todo el mundo, ya hostias. No hay nada más que ver. Adiós.